Hola mis amores, bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy la doctora Valentina. Este video lo dividí en dos partes para que no se les haga muy extenso. En esta parte vamos a hablar de la generalidad de la infección, cómo se dan, los patógenos y cómo llegan al cerebro. Y también hablaremos de meningitis. En la segunda parte abordaremos las toxinas como tétanos y botulismo y las infecciones fúngicas y las infecciones parasitarias. Así que sin perder más tiempo, iniciemos. Vamos a hacer un recorrido completo, bacterias, toxinas, hongos y parásitos, que vamos a ver cómo lograron la forma de llegar hasta lo más protegido de todo el cuerpo humano. Vamos a ir desde lo más frecuente hasta lo más exótico, así que vamos. Empecemos con que las infecciones del sistema nervioso central se clasifican de tres formas, según su forma de presentación, o sea, si es aguda, subaguda o crónica, según la región afectada, la meninges, el parénquima, el tejido nervioso propiamente dicho, la médula, y según el agente causante, ya sean bacterias, virus, hongos, parásitos o toxinas. Quiero hacer una distinción clave porque vamos a hablar de ello. El tétanos y el botulismo no son infecciones del sistema nervioso central estrictamente. La bacteria Clostridium se queda fuera en una herida o en el intestino, y lo que viaja hasta el sistema nervioso es su toxina, que es la sustancia química que la bacteria fabrica y libera, y por eso se catalogan aparte. Bueno, para repasar un poco anatomía, el sistema nervioso central se cubre por tres membranas, las meninges. De afuera hacia adentro, la dura madre, que es la más gruesa y resistente, la aracnoides, que es la del medio, y la pía madre, que está pegada directamente al tejido nervioso. Entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido claro que vamos a analizar cuando hagamos una punción lumbar. Cuando se inflama la meninges, hablamos de meningitis, y cuando se inflama el propio parénquima cerebral, de encefalitis. Un dato es que como el cráneo es hueso rígido, cualquier inflamación dentro de la cabeza no tiene a dónde expandirse. Y esta presión termina comprimiendo el propio tejido cerebral. El cráneo, que está ahí para protegernos, sería parte del problema. Quiero dejar claro dos términos que van a aparecer todo el tiempo, que es la empiema, que es la acumulación de pus entre la dura madre y la aracnoides, y la mielitis, que es la inflamación de la médula espinal. Con esto claro, empecemos con el grupo más frecuente y probablemente el más letal, las bacterias. Antes de nombrar bacterias, un poco de vocabulario. Por forma, las esféricas se llaman cocos, las alargadas son bacilos, las intermedias serían cocobacilos. Los cocos agrupados en dos son diplococos. Por tinción de Gram se les aplica un colorante violeta y luego un decolorante. Las Gram positivas tienen una pared gruesa de peptidoglicano que retiene el violeta, y las Gram negativas tienen una pared más delgada que está cubierta por una membrana externa con lipopolisacáridos que no retiene bien el colorante y entonces se ven rosadas. Esta diferencia nos sirve porque los lipopolisacáridos son una toxina propia de la pared de las Gram negativas y nos define qué tan agresiva es su presencia en el cuerpo. Los cuatro grandes causantes tradicionales de la meningitis bacteriana son Neisseria meningitidis, que es un meningococo, Streptococcus pneumonia, un neumococo, Haemophilus influenza y Streptococcus agalactae. También está Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Gracias a la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, que se introdujo en 1990, este microorganismo pasó a ser el principal causante de meningitis, que antes era casi la mitad de los casos, a uno mucho menos frecuente. Y Streptococcus pneumonia pasó a ser ahora el dominante, que hoy es el responsable de más de la mitad de los casos. Esto no significa que el neumococo se volvió más agresivo, sino que simplemente ya no tenía el competidor que tenía antes. La susceptibilidad para estas infecciones depende de la edad, porque el sistema inmune no es igual en todas las etapas de vida. Para los menores de un mes, lo más común es las infecciones contra Streptococcus agalactae, E. coli y Listeria monocytogenes, porque el sistema inmune del bebé aún es inmaduro y estas bacterias son las que encuentra durante el parto. Entre los 1 y los 23 meses se le suma Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia y Neisseria meningitidis. Entre los 2 a 50 años, los principales causales son Streptococcus pneumonia y Neisseria meningitidis. Para los mayores de 50 años y los inmunodeprimidos, sumamos los anteriores más Listeria monocytogenes y Bacillus gram negativos como pseudomonas, porque el sistema inmune se vuelve a debilitar con la edad o la enfermedad. Y cuando tenemos un trauma craneal o una neurocirugía, lo más común que veamos es una infección contra Streptococcus aureus y Bacillus gram negativos, porque la fuente ya no es la nasofaringe, sino la piel o el ambiente hospitalario que se estuvo durante el procedimiento. ¿Y por qué los neonatos son tan vulnerables a Streptococcus agalactae? Porque esta bacteria coloniza normalmente la vagina de muchas mujeres, aun cuando no hay síntomas, y el bebé se expone directamente a él durante el parto. Si la madre no transfirió suficientes anticuerpos protectores antes del nacimiento, el recién nacido quedaría con unas defensas inadecuadas. Veamos cómo entran las bacterias.
La meningitis bacteriana sería como si hubiera una pelea entre los factores de virulencia de la bacteria y la respuesta inmune del huésped. Cuando la bacteria gana, hay una infección. El daño puede ser directo si la bacteria lesiona las neuronas o la glía, o indirecto cuando es mediado por toxinas o por los efectos destructivos de la propia infección. Hay varias rutas de entrada al sistema nervioso central. Puede entrar por vía hematógena, que es lo más frecuente por mucho, y las bacterias acá circulan en sangre y luego atraviesan la barrera hematoencefálica. También pueden entrar por contigüidad, que es cuando la infección se origina en estructuras vecinas, ya sea los senos paranasales comúnmente, o los dientes o el cráneo, las vértebras, y así simplemente se pasa al sistema nervioso por cercanía. También por soluciones de continuidad como cirugías o fístulas del líquido cefalorraquídeo, o por defectos durales, ya pueden ser congénitos o adquiridos, que lo que hacen es que crean una puerta de entrada directa para que el organismo pueda invadir. La meningitis nosocomial es aquella que se da cuando se manipula la meninge durante una neurocirugía. Acá el paciente se infecta dentro del hospital. Como la vía hematógena es lo más común, tenemos que entender lo que las bacterias tienen que atravesar para poder llegar. Los vasos sanguíneos normales del cuerpo tienen una malla con huecos relativamente amplios. Los del cerebro son distintos. Sus células endoteliales se unen entre sí de una forma que es casi sellada por uniones estrechas, que se refuerzan además por, los pies de los astrocitos y por las células que se llaman pericitos. Esto resulta en un filtro mucho más selectivo y de muy alta seguridad en el cuerpo, que se diseña para proteger al cerebro de toxinas y patógenos. El problema es que este mismo muro dificulta que lleguen normalmente los antibióticos. Por eso el tratamiento de infecciones en el sistema nervioso central suele requerir dosis muy altas y fármacos específicos para poder atravesarlo. Veamos cómo suele suceder la vía hematógena. Normalmente la bacteria ingresa al sistema nervioso superior y coloniza la nasofaringe sin causar síntomas. Desde ahí entra a los vasos sanguíneos, produciendo una bacteremia, que es cuando circulan las bacterias en sangre, y estas bacterias invaden el líquido cefalorraquídeo, se diseminan por las meninges y desencadenan una respuesta inflamatoria intensa que aumenta la presión intracraneal. A nivel molecular, los lipopolisacáridos de las gram negativas y el ácido teicoico de las gram positivas sirven como si fueran una alarma que nuestras células inmunes puedan reconocer como una señal de peligro, y así activan a la microglia, que son las células inmunes del cerebro. Serían los equivalentes de los macrófagos. Y esto desencadena una cascada inflamatoria que provoca permeabilidad microvascular. Entonces los vasos se vuelven más porosos de lo normal. Habría edema cerebral difuso y esto explica el dolor de cabeza y la fiebre. La barrera hematoencefálica se rompe como consecuencia de la afección y de la propia inflamación y aparecen alteraciones de la conciencia, convulsiones y déficit neurológicos focales, por la caída de la perfusión cerebral y el aumento de la presión intracraneal. La formación de abscesos francos no es frecuente en la meningitis bacteriana clásica. El daño principal es edema difuso que se reparte por todo el espacio subaracnoideo. No serían colecciones purulentas localizadas en un solo punto como si ocurre en un absceso cerebral. Los síntomas iniciales de la infección son inespecíficos. Habría un malestar general, náuseas, vómito, mialgias, y entonces un paciente con otra infección grave en cualquier parte del cuerpo puede terminar con una meningitis si el microorganismo llega a sangre y de ahí a la meninges. Las manifestaciones específicas ya incluyen cefalea, rigidez nucal, que es cuando el cuello se pone rígido y doloroso cuando intentas flexionarlo, porque este movimiento estira las meninges inflamadas y duele. También veríamos fiebre y alteración de la conciencia, que lo podemos medir clínicamente con la escala de Glasgow, que es la herramienta que nos clasifica qué tan alerta está un paciente según su respuesta ocular, verbal o motora, y el puntaje máximo es 15, que es cuando la persona está completamente despierta y consciente. Estos tres últimos, la rigidez nucal, la fiebre y la alteración de la conciencia, serían la tríada clásica, aunque no siempre está completa, así que no descarten meningitis solo por eso. También pueden aparecer crisis epilépticas, coma, neuropatía craneal y rash cutáneo. Según el agente, la artritis y las pequetequias o la púrpura son más frecuentes de Neisseria meningitidis, precisamente porque causan un daño vascular directo por la endotoxina. Los infartos cerebrales son más típicos de Streptococcus pneumoniae, las crisis epilépticas tempranas de listeria, y cuando sabemos reconocer estas pistas es muy clínicamente útil porque mientras esperan los resultados del cultivo podemos tener una orientación hacia qué germen sería más probable. Quiero que recuerden dos elementos inmunes clave. El complemento es un grupo de proteínas que circulan inactivas en la sangre y que cuando se activan ayudan a destruir las bacterias o a marcarlas para que sea más fácil de fagocitar. Y la fagocitosis es el proceso donde las células, como los neutrófilos, engullen y destruyen microorganismos. Cuando decimos que una cápsula evita la fagocitosis o inhibe el complemento, nos estamos refiriendo a que la bacteria se puede esconder de estos dos mecanismos de defensa.
El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo en parejas o cadenas cortas. Su ácido teicoico estimula la inflamación local y produce proteasas de IgA, que es un tipo de anticuerpo que protege las mucosas, destruyendo así la primera línea de defensa local antes de que lo detenga. En su pared tiene la fosforiscolina, que son unos receptores presentes en las células endoteliales, las plaquetas y los tejidos como el pulmón y las meninges, dándole así un punto de anclaje adicional a los tejidos que le interesa invadir. Su factor más importante es que convierte el plasminógeno humano, que es la proteína de la sangre que normalmente se involucra en disolver los coágulos, y la convierte en plasmina, que es lo que degrada la matriz que mantiene unido al tejido, y así le facilita el camino para poder invadir. La Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, que es, digamos que, primo de la gonorrea. Crece mejor en temperaturas de 35 a 37 grados centígrados en atmósferas húmedas, y su pili, que son los pequeños pelos de su superficie, le permiten adherirse y colonizar la nasofaringe. Además, facilita su diseminación de persona a persona por contacto cercano. Tiene una cápsula que la protege de la fagocitosis mediada por anticuerpos y su endotoxina es la responsable de casi todas las manifestaciones, incluyendo el daño vascular difuso, como el daño endotelial, la inflamación de las paredes de los vasos, trombosis, coagulación intravascular diseminada, y esto explica por qué la meningitis se asocia tan frecuentemente a petequias y a púrpura. El Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo pleomorfo, o sea que puede cambiar de forma. Se comporta como un superantígeno, o sea que en lugar de activar solo las células inmunes que se diseñan específicamente para reconocerlo, activan masivamente y desproporcionadamente muchísimas células inmunes al mismo tiempo y así genera una inflamación excesiva y generalizada. También produce proteasas de IgA1, que es el mismo truco que usa el neumococo para así debilitar las defensas de las mucosas. El Streptococcus agalactae es un coco gram positivo en cadenas. Su principal factor de virulencia es la cápsula de polisacáridos que va de la fagocitosis hasta que el paciente genere los anticuerpos específicos. La Escherichia coli, que la conocen como E. coli, es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo, es decir, que puede vivir con o sin oxígeno, que es la diferencia entre los anaerobios obligados que vamos a ver ahora con Clostridium. Su lipopolisacárido está compuesto por un polisacárido externo, un núcleo polisacárido y el lípido A, que actúa como una endotoxina. Este se centra en su virulencia y explica mucho de su cuadro inflamatorio que provoca cuando alcanza la sangre y desde ahí llega a la meninges en un recién nacido. La Listeria monocytogenes es un cocobacilo gram positivo en parejas, que se puede confundir al microscopio con un neumococo. Es un patógeno intracelular facultativo que sobrevive dentro de nuestras propias células, donde los anticuerpos no lo pueden alcanzar, gracias a factores de adhesión que se llaman internalinas y hemolicinas, como la listerialicina O, que le permite escapar de la vesícula donde queda atrapada cuando entra a la célula. Además, usa una proteína llamada ACTA, que imita el esqueleto interno de nuestras propias células y así se propulsa entre una célula a otra sin exponerse nunca al espacio extracelular y así entonces nos llega a exponerse los anticuerpos y el complemento. Crece incluso a temperaturas desde 4 grados centígrados y en un amplio rango de pH y en presencia de sal, lo que la hace muy relevante porque se suele encontrar en alimentos refrigerados contaminados. En la meningitis, el conteo celular del líquido cefalorraquídeo puede ser muy bajo, con predominio de linfocitos en vez de neutrófilos, lo que puede confundir el diagnóstico si no se sospecha específicamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se suele hacer analizando el líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. Se introduce una aguja fina en la parte baja de la espalda, por debajo de la médula, y ahí también se mide la presión de la apertura. El estudio incluye un examen al microscopio donde se hace conteo celular y recuento diferencial, y acá un predominio de neutrófilos sugeriría bacteria, de linfocitos sugiere virus, hongo o tuberculosis. Se hace un estudio microbiológico como un cultivo para identificar y hacer crecer la bacteria y tinción de Gram, que es la única tinción que se hace de rutina. Las otras se piden solo si el médico las solicita específicamente. Se observa el aspecto macroscópico, o sea el color, la densidad y la presencia de coágulos del líquido en sí, y un estudio bioquímico tras centrifugar la muestra, como de glucosas, proteínas y otros marcadores. En algunos casos se agrega PCR, que es la técnica que nos permite detectar y multiplicar millones de copias del material genético de un microorganismo específico a partir de una muestra mínima. Esto es mucho más rápido que esperar unos días a que crezca un cultivo. Y también quiero que se memoricen que la meningitis bacteriana, entonces la glucorraquia, que es la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, aparecería acá baja y habría salida masiva de proteínas también por la inflamación y por eso aparecen elevadas, eso es proteinorraquia. Acá tengo esta tabla para ayudarnos a identificar las infecciones más fácilmente. En la meningitis bacteriana y la tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo suele verse turbio porque contiene una gran cantidad de células inflamatorias y proteínas.
Y en la meningitis viral y fúngica generalmente permanece claro, porque el aumento de células es menor. En la glucosa, las bacterias consumen mucha glucosa y además dificultan su paso al líquido cefalorraquídeo. Por eso en la meningitis bacteriana la glucosa está muy baja. Y en la tuberculosa también disminuye, aunque suele ser menos baja. En la meningitis viral la glucosa normalmente se mantiene normal porque los virus no la consumen porque no son seres vivos. En la fúngica la glucosa puede estar baja o normal dependiendo de la gravedad del microorganismo. Para las proteínas suelen aumentar porque la inflamación hace que la barrera entre la sangre y el sistema nervioso sea más permeable. Entonces en la meningitis bacteriana están elevadas, pero en la tuberculosa suelen estar muy elevadas, que es el hallazgo muy característico. En la meningitis viral y fúngica las proteínas solo estarían ligeramente elevadas. Finalmente, las células predominantes en la meningitis bacteriana serían los neutrófilos, que serían las primeras células de defensa frente a las bacterias, pero en la tuberculosa, la viral y la fúngica predominan los linfocitos porque esta es la respuesta inmunitaria que se necesita por los mecanismos de virulencia específicos por los que tenemos que pelear con estas infecciones. Ahora más después lo van a entender más a fondo porque necesitamos la lucha de los linfocitos en vez de simplemente quedarnos con los neutrófilos. Y quiero decirles que para los hongos usamos un truco que es la tinta china, porque la tinta no puede penetrar la cápsula de ciertos hongos, entonces aparecen con un círculo claro sobre un fondo oscuro. Esto se usa clásicamente para Cryptococcus, que vamos a ver también más adelante. El absceso cerebral sería como la forma más grave y más localizada de una meningitis. Sería una colección purulenta que se localiza en el parénquima cerebral con un foco de necrosis de tejido con inflamación que se suele causar usualmente por infección bacteriana. Comparte características con otras infecciones focales como el empiema subdural, el absceso epidural y las lesiones quísticas como la cisticercosis. La mortalidad está entre 5 y 20%, pero ha disminuido mucho gracias a la tomografía computarizada, los antibióticos de amplio espectro y el drenaje quirúrgico. Hay varias vías de entrada. La diseminación contigua es el 75 al 85% de los casos, que suelen llegar desde mastoiditis o sinusitis. Por vía hematógena son el 14 al 28% de los casos, que suelen darse por neumonía o endocarditis. Y la inoculación directa es el 10% de los casos, que suele ser secundaria a procedimientos médicos como los drenajes, los catéteres o cirugías, es decir, iatrogénicos. El germen causante suele estar muy relacionado con el origen de la infección, entonces esto lo podemos usar mucho en la clínica, porque un absceso originado en el oído o la mastoides, o sea, por el lóbulo temporal, suele deberse a flora mixta con enterobacterias y anaerobios. Un originado en los seros paranasales o en las infecciones letales, o sea, cerca del lóbulo frontal, suele deberse a Streptococcus y anaerobios, y uno de origen hematógeno, como desde el pulmón o una cardiopatía congénita, puede aparecer en múltiples focos distintos del cerebro a la vez, porque estas bacterias se siembran donde la sangre las lleve. Los mismos mecanismos de evasión inmune que ya vimos, como las proteasas de IgA, las cápsulas que inhiben el complemento, también permiten a la bacteria que penetre el sistema nervioso central, donde libera citoquinas como interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, entre otras. Bueno, todas estas moléculas sirven para que el sistema inmune coordine la respuesta inflamatoria, pero también aumentan la permeabilidad de la barrera hematocefálica y producen quimiotaxis, o sea que atraen más células inflamatorias hacia la zona de infección, alimentando el daño y la inflamación que termina formando el absceso. Una vez que el patógeno llega al parénquima cerebral, la formación del absceso pasa por 4 etapas bien definidas. Primero, la cerebritis temprana, que se da entre el día 1 al día 4. Es una acumulación de neutrófilos con necrosis tisular, con inflamación y edema alrededor de los vasos. La cerebritis tardía da del día 4 al día 10. El área necrótica acá alcanza el tamaño máximo, hay un predominio de linfocitos y de macrófagos, que son las células más asociadas a una respuesta inflamatoria ya establecida. En la cápsula temprana, que se da entre los días 11 a 14, se forma una cápsula fibrosa por la acumulación de los fibroblastos, que son las que producen el tejido conectivo, y por la formación de nuevos vasos sanguíneos. El cuerpo acá está intentando de encapsular literalmente la infección. Y la cápsula tardía, que da a lo más de 14 días, es cuando el absceso alcanza la madurez, con edema y con gliosis, es decir, cicatrización del tejido nervioso a su alrededor. Clínicamente, acá predominan la cefalea y la fiebre, el meningismo, que es los signos que simulan la meningitis sin serlo, como la rigidez de cuello, la alteración del sensorio, los vómitos, las convulsiones y el déficit neurológico focal. Como el absceso forma cápsula propia y no se suele comunicar libremente con el espacio subaracnoideo, la punción lumbar convencional no sería una buena idea para diagnosticar acá, a diferencia de la meningitis. Lo ideal acá sería puncionar directamente el absceso, guiado por imágenes, y así obtener una muestra para PCR o cultivo, lo que nos permitiría además orientar el tratamiento antibiótico específico según el germen que identificamos.